Yo quiero, de verdad, de todo corazón, darle la bienvenida a los invitados, a los que no son de esta casa, que vinieron y estuvieron acá. De verdad, gracias por honrarnos con su visita, por estar con nosotros. Esperamos, ojalá salgan muy edificados. Estos oasis de vida es lo que hacemos. De esto estamos trabajando, eso es lo que hacemos. Así que nos alegra mucho que estén aquí. Pueden sentarse. Gracias de verdad por sacar de su tiempo para estar acá. Yo no quito más tiempo. Harmon, quiero agradecer a personas de todo corazón, a la pastoral de familia, a Juan Carlos y a Joana y a todos los que están sirviendo. Muchas gracias. Yo quiero que le demos un aplauso al equipo de servicio que vienen a atender y a servir. Han estado. Y también quiero agradecer a Ever. Ever es el traductor. Es un miembro de nuestra iglesia también y de verdad, démosle un aplauso a Ever. Ever ayer me recordó tanto una yegua que teníamos nosotros. Es que no sabía ni cómo pararse, hacía de ver así. No, tenía 2 horas aquí. Digo, solo la yegua de mi mamá y Ever hacen eso. Wow. Okay. No le cuentes ese chile tan mal. Wow. Don't you just love your pastor? ¿Acaso no ama a su pastor usted? Well, buenas noches. It's very nice to be back here at Oasis de Vida. Es muy bonito estar de vuelta aquí en Oasis de Vida. Thank you, Pastor Wagner and the staff. Muchas gracias al pastor Wagner y al staff. And thank you all for coming here tonight to learn. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta noche para aprender. Thank you, Evers, for translating. Gracias a mí por traducir. For the horse. Y por el ejemplo del caballo, la yegua. It's nice to have a horse next to me, right? Es bonito tener una yegua a la par de él. Okay. If Evers is the horse, what am I? Si yo soy la yegua, ¿qué es él? Seriously. First, I want to thank Jeremy and Liza for the session yesterday. Y quiero primero que todo agradecer a Liza y Jeremy por la sesión del día de ayer. I didn't get to share, but Liza was a big part of our family. Ayer no pude compartirlo, pero lo comento hoy. Liza y Jeremy han sido una parte muy importante de nuestra familia. Because for many years she ran the children's ministry at Saddleback Church. Porque por muchos años ella dirigió el ministerio de niños en la iglesia de Saddleback. And Jeremy was actually our oldest son's life group leader. Y Jeremy fue el líder de grupo pequeño de nuestros hijos. When our son was 12 years old. Cuando nuestro hijo tenía como 12 años. He's going to be 28 today. Él va a tener ahorita 28. So we've known the Gants for many, many years. Entonces conocemos a los Gang desde hace muchos años. Gang es el apellido de ellos, hace muchos años. Yeah. They're a family to learn from. Son una familia de la cual se aprende mucho, hemos aprendido mucho. And they have a beautiful family that they brought with us here today. So Y tienen una hermosa familia la cual trajeron en esta noche aquí con nosotros. I didn't get to share that yesterday, so I just wanted to share that. Ayer no pude comentarlo, pero hoy quisiera compartir eso. So the topic today we're going to talk about is parenting in a social media world. El tema que vamos a conversar hoy es la paternidad en una época de las redes sociales o social media. And this is a topic that I think is very difficult. Y es un tema que creo que es pues bastante difícil. Not just in learning from our head. No solo por aprenderlo en nuestras mentes. But how are we to parents to teach and navigate our children? Pero sino a nosotros como padres cómo aprender y navegar con nuestros hijos. Yeah. Social media has a lot of challenges. Las redes sociales o social media tienen muchos retos. As Christian parents, como padres cristianos, we are really struggling to raise our kids to be in the kingdom of God. Realmente estamos luchando para que nuestros hijos se puedan mantener en el reino de Dios. Right? ¿Verdad? And we're also challenged with the real world that they are trying to fit into.
Y también luchamos con el mundo real del cual ellos también quieren ser parte. And I feel like when we were raising our kids, Y siento que como cuando estábamos criando a nuestros hijos, that we're always trying to help them come to God's kingdom and be cautious of the world, the ways of the world. siempre estábamos intentando de atraerlos al reino de Dios y que tuvieran cuidado con los peligros del mundo. And that was already very hard. Y eso ya era suficientemente difícil. Now we struggle with something even more difficult. Ahora luchamos con algo incluso aún más difícil. It's the virtual world. Es el mundo virtual. So we have God's kingdom, Entonces ahora tenemos el reino de Dios, the world that wants to devour our children, el mundo que quiere devorar a nuestros hijos, and now we have this virtual world. y ahora tenemos este otro mundo virtual. It's hard. Y esto es duro. So my hope today Entonces mi esperanza para esta noche, para el día de hoy, is that we don't have all the answers, es, bueno, no tenemos todas las respuestas, but we do believe, as Proverbs 27:17 says, pero creemos como Proverbios 27:17 dice, as iron sharpens iron, el hierro se afila con el hierro, so one person sharpens another. y así una persona se afila con la otra. So in this session, Así que en esta sesión I'm going to give you a quick overview. queremos darle un breve repaso. Yeah. Ah, You can move it. vamos con la diapositiva 1. Move 2 slides. Yeah. Okay. So let's give you an overview of what I'm going to share. Social media has become an integral part of the lives of teenagers. Las redes sociales se han convertido en una parte pues, crítica o importante de la vida de los adolescentes. We're going to examine the positive and negative impacts of Vamos social media, a pasar o repasar los impactos positivos y negativos de las redes sociales, its impact on mental health, el impacto en su salud mental, self-esteem, autoestima social interaction, e interacciones sociales. and we're going to talk a little bit about research Vamos a hablar un poquito acerca de la búsqueda and a lot of other things that go along with today's agenda. y otro poco de cosas que van de acuerdo conforme a nuestra agenda. Leah's going to talk about healthy habits, Lea nos va a compartir de hábitos saludables, building trust and open communication with your teenager, construir confianza y la comunicación con nuestros hijos adolescentes and how to promote online safety and responsible behavior. y cómo promover comportamientos responsables en línea. Okay, we can go a few more slides. Maybe 2. Let's see. Pase una diapositiva. I'm going to move relatively fast in some of these areas. Ok. Pues dice que podemos keep pasar going. unas 2 diapositivas. ¿La que sigue? That one? Okay, No. one more. ¿Una más? Yeah, keep going. ¿Una más? Yeah, keep going. ¿Más? Yep, keep going. That one? Next one, next one. Ok. That one. No. ¿La que sigue? Yeah, next one. ¿La que sigue otra vez? Yeah, that's good. Esa está bien. Okay. You're gonna have it on front. Oh, okay. Gracias. Let me ask a question to you all. Déjeme hacerle una pregunta a todos ustedes. By a show of hands, Show of hands. how many of your children use TikTok? De acá pueden levantarme sus manos aquellos que sus hijos utilicen ahorita TikTok. How about YouTube? ¿Qué tal YouTube? Okay. Twitter. Twitter is not famous here. Twitter, no. Twitter, no, not Twitter. Yeah, I guess it's X now. Instagram, Instagram, Snapchat, Snapchat, Facebook. No Facebook anymore. es para los viejillos ya. Over 90% of teenagers 13 to 17 Más del 90% de adolescentes de 13 a 17 años have access to smartphones. tienen acceso a dispositivos inteligentes, teléfonos inteligentes. So it's not a matter of if your kid
are going to use social media. Así que no es un asunto si su hijo va a utilizar redes sociales, It's when they're going to use it. es cuándo lo van a hacer. What's interesting to me is that TikTok and YouTube, Instagram are still rising in terms of teenagers' use of social media. Lo que me llama la atención de estas aplicaciones es que la estadística sigue creciendo en cuanto a la utilización de los adolescentes en estas aplicaciones. I thought this was an interesting statistic that on average, teenagers spend 7.5 hours using per hours on their phone for entertainment purposes. Me sorprende que la estadística menciona que más o menos los adolescentes pasan de 7.5 horas usando esas aplicaciones para entretenimiento. 7.5 hours a day on average. 7 horas y media diarias en promedio. It's nearly impossible to keep your kids off social media. Ahorita es básicamente o casi imposible mantener a sus hijos alejados fuera de las redes sociales. 55% say they would not give it up, or it would be very difficult to give up social media. 55% de ellos testifican o aclaran de que sería imposible dejarlo. And actually, what's interesting, they did a poll on gender, and more girls would have a harder time giving it up than boys. Y en realidad hicieron una encuesta en cuanto a géneros de los adolescentes y se demuestra que las chicas tendrían mucho más difícil la opción de dejarlo o renunciar a las redes. Yeah. Yeah. We can go to the next slide. Next, la siguiente presentación. Positive impact. So, positive impacts. Okay, impactos positivos. Are there positive impacts of social media? ¿Hay impactos positivos en las redes sociales? Well, 82% of teenagers feel this is how they connect with their friends. 82% de los adolescentes sienten que esta es la manera en que conectan con sus amigos. But by the way, we'll give these slides if they can get it from the pastor. if Okay, they y want. si alguno quiere esas presentaciones, igual las podemos compartir por medio del pastor. Yeah. For $5 they can have the presentation. Wow, so you're making money. Huh? They're making it. Another interesting thought, Pew Research did another statistics recently, and it found that 54% of the youth or teenagers use social media as a source of news. Okay, y se demuestra en otra estadística que el 54% de los adolescentes usan las redes sociales como medio de noticiero para darse cuenta de cómo suceden las cosas. We know that's accurate news in social media land, right? Y sabemos que porque están en redes sociales son noticias que son ciertas, ¿verdad? Okay. 68% of the teenagers use it for support during challenging times. 68% de ellos lo han utilizado para sentirse apoyados en medio de los tiempos difíciles. I find it interesting that this is supposed to be a positive. Y es interesante para mí porque se supone que esto debería ser algo positivo. Especially if you were here yesterday. Especialmente si usted estuvo aquí ayer. Liza talked about being connected to your children. Liza comentaba sobre estar conectado con tus hijos. But our children are getting connection somewhere else. Pero nuestros hijos están consiguiendo esa conexión en otro lugar. And as parents, we're trying to keep them connected to the parents, the family. Y los papás están intentando mantenerlos conectados hacia los papás, hacia la familia. I find it also interesting that teenagers are finding support from social media. También encuentro interesante de que los jóvenes o adolescentes están encontrando apoyo por medio de las redes sociales. Emotional support. Apoyo emocional. Yeah. And Liza talks about being connected and engaged and supporting your children. Y Liza comentaba acerca de ser apoyo y mantenerse conectado con sus hijos. Wouldn't it be nice if our kids said, 100% of my support comes from my mom and dad? ¿No sería interesante o chiva escuchar que los jóvenes dijeran el 100% del apoyo que recibo lo recibo de mis papás? And I'm connected to my parents, not my friends on social Y media. que estoy conectado con mis papás y no en redes sociales. And this is a positive. Y esto es positivo. This is what the kids are saying. This is a positive reason why I need a social media account. Y si Dad. usted ve, esto es el impacto positivo que los jóvenes dicen, es por esto que tengo redes sociales, porque consigo el apoyo que necesito y me conecta con mis amigos. Encuentro conexión y apoyo. All my friends have it. Todos mis amigos lo tienen. So let's go to the next slide. Vamos a la siguiente presentación. What's the negative impact? ¿Cuál es el impacto negativo? 59% of teenagers have experienced cyberbullying and harassment.
59% de los adolescentes han experimentado acoso cibernético y en línea. Of that, only half actually tell their parents. De esos, en realidad solo la mitad le cuentan eso a sus papás. 39% of teenagers have reported feeling pressure 39% de ellos experimentan presión to only post content that makes them look good. y solo postean contenido que los haga verse bien. This is the world of social media. Esto es el mundo de las redes sociales. And if we continue on some of the other impacts on the next slide, Y si continuamos en la siguiente presentación, otros de los impactos, studies show that frequent use of social media has been associated with higher levels of depression, el estudio también dice que el uso frecuente de redes sociales se ha asociado con niveles altos de depresión, and then and anxiety, loneliness. ansiedad y soledad. Yeah, we say there. And then teenagers who spend more than 3 hours on social media Y los adolescentes que pasan más de 2 horas en redes sociales are likely to report higher levels of internalizing behavior. tienen más posibilidades de poder tener internalizing Yeah, behaviors. internalizing behavior. How is You know, internal- keeping it all in. Ok. Que no expresan sus emociones, en realidad se lo guardan todo para ellos mismos. Okay. La que sigue. I feel for the young families here with teenagers. En realidad, digamos, lo siento, no lo siento, me siento mal por ustedes, pero en realidad estoy con ustedes que tienen adolescentes. It feels like every year it's getting harder and harder, Y pareciera o se siente como que cada año se pone más y más difícil, or there's a new social media app. o que cada vez que hay una nueva red social, una aplicación nueva. I remember when we got Facebook, Leah and I. Yo recuerdo cuando yo y Lea tuvimos Facebook por primera vez. It seems like soon as we got Facebook, the kids didn't want Facebook anymore. Pareciera que apenas nosotros tuvimos Facebook, los adultos, ya los chiquillos ya no querían Facebook. Yeah. Then they went to Instagram. Entonces se pasaron a Instagram. So then we followed them Instagram. Entonces los seguimos en Instagram. Then they went to Snapchat. Entonces se fueron para Snapchat. Then we go to Snapchat. Y nos fuimos a Snapchat. And now I don't know. I'm lost. I don't know where I am. Y ahora me perdí, ya no sé ni dónde estoy. Yeah. Difficult. Es difícil. We can go to the next slide. Pasamos a la siguiente. So our hope is to help you navigate these challenging times in social media with your children. Nuestra esperanza es poder ayudarles a ustedes a navegar en medio de esos tiempos difíciles de las redes sociales. And I think we can learn a lot from each other. Y creo que podemos aprender mucho los unos de los otros. Yeah. So one of the questions we often think about is, when is my child tech ready? Una de las preguntas que surgen normalmente es ¿cuándo mi hijo va a estar listo para la tecnología? They are right here. They're here, present. Oh, okay. Go back. They used to be here? Yes, let's go back, sorry. Okay, una presentación atrás. Yeah. Yeah. Just go They are back here, one. discuss. Okay. So this idea of technology as a privilege rather than an entitlement, Esta idea de la tecnología siendo un privilegio más que un derecho, I can give you sort of an example of how we handle that in our house. le puedo dar tal vez un ejemplo de cómo lo manejamos nosotros en nuestro hogar. Having a phone is a privilege. Tener un teléfono es un privilegio. So when my children asked for a phone when they were teenagers, Cuando mis hijos tenían el teléfono cuando eran adolescentes, we had to make a lot of rules, which Leah will talk about. tuvimos que desarrollar un montón de reglas de las cuales Lía nos va a hablar más tarde. But the argument the kids said was, well, all my friends have a phone. Pero el argumento más frecuente que nuestros hijos nos So- daban era so- todos mis amigos tienen teléfono. So I want one too. Yo también quiero uno. And sometimes you feel like you're the only parent that doesn't give the kid a phone. Y a veces uno se siente como que uno es el único papá que no le da el teléfono al niño. But I think every family has to decide when is your child ready. Y creo que a cada familia le corresponde decidir cuándo su hijo está listo. So how Leah and I did it is we said, Como Lea y yo lo hicimos es que dijimos, you can use this phone, usted puede usar este teléfono, but it's not your phone. pero no es su teléfono. This phone
is our phone. Ese teléfono es nuestro teléfono. And because it's our phone, Y como es nuestro teléfono, we can do it like this anytime we want, podemos hacer esto en cualquier momento. right? It also means that because it's our phone, we have access to it. Y como es nuestro teléfono, tenemos acceso a todo lo que está en él. We have all the passwords to your Tenemos- social media. Tenemos todas las contraseñas para tus redes sociales. We can monitor your text messaging. Podemos monitorear sus mensajes de texto. And this is a privilege to have one of these. Y esto es un privilegio tener uno de estos. And if you can lose your privileges. Y usted puede perder sus privilegios. It's not theirs. It's ours. No es de ustedes, es nuestro. So for us, it was about laying the foundation early to our teenagers that the phone Para nosotros fue más poner unos fundamentos a nuestros hijos adolescentes de que el teléfono belongs to mom and dad. le pertenece a mamá y a papá. And I can't tell you how many times I heard other parents say, how do you take the phone back if the kid's making bad decisions on social media? You heard it? How many? We had a lot of friends Okay. who had troubles taking the phone Okay. away. Y tuvimos muchas veces amigos, padres, que decían que tenían problemas al momento de quitarle el teléfono de vuelta al muchacho. Because the child thinks, hey, you gave me the phone, it's my phone. Porque el niño piensa, hey, usted me dio el teléfono, ahora es mi teléfono. So that's one. I think that's an important one. Eso es una, y considero que es importante. But every family needs to decide, does your child have the development mentally and the emotional maturity to be engaged in social media? Y corresponde a cada familia poder decidir si nuestro hijo está emocionalmente y maduramente mental para poder comportarse correctamente y con el manejo en la red social. Yeah. We're going to talk about the risk later on. Vamos a hablar más adelante un poquito del riesgo, But my perspective pero mi perspectiva es, on the phone and social con media respecto de las redes sociales en el teléfono, is that it can be a dangerous tool. puede ser una herramienta muy peligrosa. Because there are things that can happen that are not good and have happened to Hay children cosas que pueden pasar que no son buenas y han pasado cosas que no son buenas para los niños because of social media. por medio de las redes sociales. I almost say it's almost as dangerous as giving the keys to the car. Podría decir que es casi igual de peligroso que darle las llaves de un auto. Yeah. You wouldn't give the keys to your car without teaching them how to drive. Usted no le daría las llaves de un auto sin antes haberles enseñado cómo conducirlo. So I think the same is true with social media and a phone. Creo que es igual de cierto esto con las redes sociales y con los teléfonos. You want to be there to help them learn responsible social media. Usted quiere estar ahí para enseñarles cómo usar redes sociales de manera responsable. Setting limits on what apps they can use. Establecer límites en cuáles aplicaciones pueden estar. And I guess another thought is, you know your child better Creo que than, otro pensamiento es, usted conoce a su hijo mejor que nadie más. so you're going to have to make that decision when your child is ready for Y usted social pues, media. puede tomar o debe tomar esa decisión de cuándo su hijo estará listo para tomar esa decisión de poder estar en redes sociales. I think if your child's not asking you, Creo que si tu niño no te lo está pidiendo, don't give it to them, no se las des, right? ¿cierto? When they will start asking at some point. Van a empezar a pedirlo en algún punto. And that's sort of your opportunity to engage in these conversations. It's your opportunity to Y va a talk ser- about it. Va a ser una oportunidad para poder abordar esas conversaciones con ellos. Okay, we can move a couple slides. Nos podemos mover un par de presentaciones. Yeah. You can, yeah, that's fine. Yeah. Ahí está bien. Is this mine? Yeah, maybe, yeah. The horse says I need water. La yegua dice que ocupa agua. Ya se montó. I'm starting to sound like the horse. Ya estoy empezando a sonar yo como la yegua. Well, I think we're going to talk about some of the risk and challenges. Voy a comentar un poco sobre los riesgos y retos. There are probably too many to list, Tal vez habrán demasiados para la lista, but let's just talk about a few. pero hablemos de unos cuantos. I think the obvious ones are cyberbullying, Creo que los obvios son acoso, bullying, ciberbullying, there's predators, predadores, privacy concerns,
Preocupaciones sobre la privacidad. And the next point, number 2, is El siguiente, number two. Ah, no, yeah, okay. the Una next más. slide, yeah. Okay. You know how our children are using social media to validate their worth. ¿Cómo los chicos o adolescentes están usando las redes sociales para validar lo que ellos valen, Like para seek- sentirse que valen? Seeking their likes and comments. Buscando obtener likes, comentarios. Yeah, their how many followers they ¿Cuántos seguidores tienen? have. So we know their self-worth is not in their likes Nosotros sabemos que su valor en sí mismo no está en los likes or their social media influence. o en su influencia en redes sociales. But this is what we're challenged with today. Pero eso es con lo que nos estamos enfrentando hoy. Lastly, there's another point of risk and challenges. En la siguiente Next slide. presentación. Yes. Yeah, this is fine. There's the issue of comparing, right? Hay un problema sobre comparación. Liza talked a little bit about that yesterday, about comparing. Liza comentó eso un poquito ayer sobre compararse con otros padres, también nos pasa. And the dangers of that as Y well. el peligro de eso también. Yeah. Okay, with the next slide. La siguiente presentación. Yeah. So being a tech-savvy parent, Ser un papá conocedor, experto en tecnología. I'm actually going to let Leah talk a little more about this because she has some things to share that De hecho, voy a dejar que el día comente un poquito sobre esto, pues ya tenía algo que compartir ahí. sort of overlap what I was going to share here. Que So se I'm going to ask my une con lo beautiful que- wife to come up le voy a pedir here. a mi hermosa esposa que pueda pasar por acá. Yeah, mother of 4 children who Y la survived social media. madre o 4 hijos que ha sobrevivido a las redes sociales. Hola, buenos días. Oh, no, buenas noches. There you go. First of all, I want to say that I know being a parent is hard. Primero que todo quisiera decir, yo sé que ser papá es difícil. We have 4 children that are now adults. Tenemos 4 hijos que ahora son adultos. 28, as Harmon has said. Our daughter is our firstborn is 28. Nuestro primer niño es 28, como Harmon decía. Our daughter is 26, Nuestra hija es 26 and our twin boys are 24. y nuestros gemelos tienen 24. So it's hard. It wasn't always easy to have to raise the 4 of them. Fue duro, no siempre fue fácil criarlos a los 4. And I remember praying that, please, Lord, let me just not lose them in a department store. Yo recuerdo encontrarme orando y decía, Señor, por favor no me dejes perderlos en ninguna tienda. So when we were faced with social media, Cuando nos enfrentábamos Or empezamos a especially- enfrentar a redes sociales, our oldest one wanting to have a phone, el hijo mayor queriendo tener un teléfono, so it is always the first one that we have to experiment with. y como decíamos ayer, siempre es con el primero que tenemos que experimentar. So he's definitely put us through some struggles, but at the same time, learning opportunities. Definitivamente nos puso en medio de bastantes luchas, pero también enfrentamos oportunidades. So what I want to talk about is establishing. Lo que quisiera conversar es Next la siguiente presentación. slide. La que sigue, Uno más. la otra. La otra. Ahí está. There. Perfecto. So it's to establish healthy digital habits. Establecer hábitos digitales saludables. So what I want to first say about this is do not let social media be the babysitter. Lo primero que voy a decir acerca de esto es no deje que las redes sociales I think sean los niñeros. I think it's very easy to think that as we give a phone or some sort of device to our kids, Es importante que es muy fácil que en cuanto damos un dispositivo inteligente, un teléfono a los niños, that it's a good thing if they're quiet. que es algo bueno porque van a estar callados. But as you know, when kids are quiet, it's when trouble arises. Y como ustedes bien saben, cuando un chico está callado es cuando los problemas aparecen. So what we want is to have that. So on our first note is what's important about this is balancing their activities online Lo primero es importante sobre balancear sus actividades en línea
with other aspects of their life, con otros aspectos de su vida, including their physical activities, incluyendo sus actividades físicas, hobbies, hobbies, and pasatiempos face-to-face interaction. y interacción cara a cara. Okay, so let me explain a little bit about Okay, that. déjenme explicar un poquito acerca de esto. Okay, so it's important to just sit with your teenager and see what type of activities they're involved in. Es importante poder sentarse con su adolescente y poder saber o conocer cuál es el tipo de actividades en las que se quiere involucrar. Or if they're not involved in activities, is to somehow involve them in one. Y si no están involucrados en ninguna actividad, es importante empezar a involucrarlo en alguna. Find out what they're excited about. Averigüe qué es lo que les emociona. Because as you know, if they're active, they're running around or dancing or singing, Como se sabe, si ellos están activos, ya sea corriendo, bailando o cantando, then they're not on their phones. entonces en ese momento no estarán en sus teléfonos. So the idea is just to give them some other type of outlet Entonces la idea es poder encontrar algún otro tipo de escape to create. para crear. Okay. So another thing, secondly, is okay. I would like to go next slide. Okay. On this slide, I will siguiente. talk about it a little bit more. So I'm going to jump to the third one. So La please, tercera. next slide. You're here? Okay, thanks. And this is about share effective strategies for balancing online activities with other aspects of life. Oh my God. Let's go again. Okay, okay. Comparte estrategias efectivas para equilibrar las actividades en línea con otros aspectos de la vida. Okay, and this would be, I'm excited about this because this is creating activities with your teenagers Y as esto- part of family activities. Esto me emociona porque se trata sobre crear actividades con sus adolescentes como parte de la dinámica familiar. So creating game nights, game nights, A crear noches de juego, vacations, vacaciones and just really promoting a balanced lifestyle. y en realidad más que todo promover un estilo de vida balanceado. So this is about being intentional. Esto se trata sobre ser intencional. So what does intentional mean? Entonces, ¿qué significa ser intencional? It's to actually plan it, Es en realidad tener que planearlo, put it on a calendar. ponerlo en un calendario. So let me give you an example. Así So que déjenme darle un ejemplo. I am not a very good cook. A very good cook. Yo no soy muy buena cocinera, But I do try my best to just create activities at home that involves the kids. pero For example, en realidad me esfuerzo todo lo que puedo en hacer actividades que involucren a la familia. so on Tuesdays, I don't know if hopefully this translates well. On Tuesdays, we have Taco Tuesdays. The Taco Bell Tuesday. Taco Tuesdays. We make tacos together as a family. Los martes tienen noche de tacos. Yes. Entonces, los martes se involucran a toda la familia en la noche de tacos. Okay, so that's just something that they could look forward to as a family. Entonces, eso es una actividad, por ejemplo, que ya ellos están deseando que llegue como familia, que llegue el martes de tacos. Yes. And if they want to invite friends with them, they can come Y si- and have tacos with us. Y si quieren invitar amigos, pueden invitar amigos a la noche de tacos. The idea is to create family time. La idea es poder crear tiempo en familia. Because what's most important that they spend time with us as their parents Lo importante es que también puedan compartir tiempo con nosotros como In- padres, instead of online en with vez de people estar they don't even en know. línea con gente que ni siquiera conocen. So, and as far as vacations, setting up vacation, it doesn't have to be expensive. En cuanto a establecer vacaciones, no tiene por qué ser caro. Yeah. If you were to ask my kids now, Si usted- what is your favorite vacation? Si usted le preguntara a mis hijos ahora cuál fue su vacación preferida, They would say it's camping. dirían fue a acampar It doesn't cost very much. y no, en realidad no costaba mucho. It just so next slide, please. La siguiente presentación. So again, we put together this for you the slides just for you to take home. So it will be available to you after this Ok, session. Nosotros en realidad armamos esta presentación para que pudiera estar disponible para ustedes, entonces pueden obtenerla. Okay, so the do's and don'ts of social media. Los sí hacer y no hacer en redes sociales. Okay, so do establish an open communication. Sí establecer una comunicación abierta. Okay, and that would be, okay, what does that mean?
So, ¿Qué significa esto? yes. First is to talk to your kids about what type of social media accounts they're actually interested in or are using. Talk to them about, like, ask them questions. Okay, hacerles preguntas a sus hijos, una conversación sobre en realidad qué tipo de cuentas es las que están siguiendo actualmente, cuáles son las que le llaman la atención, cuál es el contenido que están siguiendo. And it's really, okay, so in our experience with our kids, Que en nuestra experiencia con nuestros hijos, when they say, Mom, I'm interested in being in Instagram, for le example, decían, mamá, estoy interesado en estar en Instagram, por ejemplo. and as Harmon has shared with you already, Y como ya Harmon nos comentó antes, they're, if since they're going to be on their phone and in Instagram, y iban a using estar en Instagram, su teléfono utilizando Instagram, we also could be on Instagram as their friend. nosotros también podíamos estar en Instagram como amigos de esa cuenta. So again, even though I don't know how to use Instagram at the time, Y aunque yo no sabía cómo usar Instagram en esa época, I actually teach myself to learn it because all I really want to do is to follow my kids. yo tuve que enseñarme a mí misma o aprender por mi cuenta cómo hacerlo, porque en realidad lo único que yo quería hacer era poder estar atento a mis hijos, qué es lo que estaban haciendo. So the idea and the idea is to be able to see what they're posting and also ask them about their La idea posting. también era poder estar atento acerca de lo que estaban posteando y muchas veces también preguntarles acerca de ese post, de esa cosa que subieron. Yes. Another thing that actually we're very blessed to be a part of Otra cosa que también somos muy bendecidos de ser parte de is what we call the mom network in our community. es lo que llamamos la red de mamás en nuestra comunidad. So as you know, it takes a village to raise a child. Y como dicen, se requiere de una comunidad para criar un niño. And what these mom who are my good friends, Y other moms, lo que estas mamás, que son amigas mías, otras mamás, we've given each other permission nos dábamos permiso unas a otras to kind of watch each other's kids, to follow each other's de kids, cierta manera vigilar los hijos de los otros, even in social media. estarlos incluso siguiendo o vigilando en redes sociales. Because you cannot be on Instagram, for example, I'm going to use that as an example. You cannot be on it 100% of the time. Porque mentira que usted tampoco va a poder estar todo el tiempo 100% usted en Instagram vigilándolo. But with my other mom friends that are looking at it, Pero con mis otras amigas mamás que también estaban usándolo, they can tell me if there's something that they don't think is an appropriate behavior, for ellas example. podrían comentarme si en algún momento encontraron algún tipo de comportamiento que no era apropiado. Do you guys kind of understand how that will work? It's Sí. like it's not about telling on each other's kids and comparing at all. Sí me entienden más o menos de lo que estoy intentando conversar, no es It- intentar comparar los hijos de nadie con nadie. It's about helping each other, raising them in community. Se trata sobre ayudarnos unos a otros a cuidar en comunidad a nuestros hijos. So another thing to do is, and through that, you establish the open communication Y a with them. través de esto usted puede establecer una comunicación abierta sobre las redes sociales. So if there is something inappropriate that was posted, Y por ejemplo, si se posteó algo inapropiado, then it could be addressed in the family. eso podía ser un tema a tocar dentro de la familia. Okay. So another two is to set technology boundaries. Otro sí es establecer límites en la tecnología. Okay. Creo que nos pasamos estamos en CIS todavía, DES. Okay. Our family have established no tech or tech-free zones in our home. Nuestra familia estableció zonas libres de tecnología en la casa. And where that is mostly in a dining area where we are together as a Y family. eso fue más que todo en la parte donde comemos, que es donde nos reunimos como familia. Yeah. The dining time we take it's precious to us. Okay, el tiempo de comer juntos, de cenar juntos, es muy precioso, muy valioso para nosotros. Yes, because this is the time we get to ask questions about your day, like what is your highs and lows of the day. Es un momento donde podemos aprovechar para conversar de todos y que cada uno pueda decir los altos y los bajos de su familia. So it's important that the social media or your phone
is not in the same room. Por eso es importante que el teléfono y nosotros no estemos en la misma habitación. And that's also with Harmon, because most of the time he would pick up his phone too. Porque eso también le tocaba a Harmon, porque So, mucho tiempo también agarraba el teléfono. It is Entonces, very important that it's modeled. y también es muy importante que también sea modelado. Yes. Also, what's important is to not allow them to charge their phones in their room. También, también fue establecido también que no era permitido que cargaran el teléfono en su cuarto. So and this is with our kids, I guess, agreeing together, in agreement with them, Okay, llegamos a un acuerdo con ellos, that their phones would be charged in the hallway where it is public. que el teléfono se iba a estar cargando en el pasillo donde es público. Okay. Okay. What about the charging? I'm sorry. I have curiosity. What about the charging? Oh, why is that important? It's ¿Por qué es because importante eso? Es que me genera curiosidad por Okay. qué lo de yes, cargar. Okay. the importance of that is if it is in their room, Lo importante es que si el teléfono está cargando en el cuarto de ellos, then it's very easy for them to just look at them when they're not with you or with family. So there's a little bit more accountability when it's charged in the hallway. okay, que si el teléfono carga en el cuarto, es más fácil para ellos ir a ver el teléfono un momentito mientras nadie los está viendo y no pueden rendir cuentas como cuando lo usan en un lugar abierto y uno sabe que está viendo algo delante de otras personas. It's also been known that if the phone is the last thing that a teenager sees before they go to bed, También es conocido que si la pantalla es una de las últimas cosas que el niño o el adolescente ve antes de dormir, it's very hard for them to go to sleep es muy difícil de que ellos puedan conciliar el sueño, irse a dormir. because of the light in the phone. Incluso más o solamente por la luz que el teléfono transmite hacia los ojos. So to avoid all, I guess, ways of being tempted to look at it, Y es it's una much manera better de to evitar charge it outside. formas que puedan verse tentados a verlos o estar expuestos a momentos de verlos en soledad. Okay. And another one is Otro de sí hacer to stay informed. es mantenerse informado. And these are just what's new out there about in the social media world. What other apps that are out there? Es mantenerse informado qué otras cosas están saliendo nuevas, qué otras aplicaciones están saliendo, mantenerse al día. It is important to know that what your teenager is interested in and what apps they're on. Es importante saber en qué aplicaciones les interesa a sus hijos, en cuáles redes están ellos. So, for example, and like what Harmon said, just when we figure out Facebook, Es importante, como Harmon dijo, apenas entendimos Facebook, they move on to the next thing, which is maybe Instagram. ellos se movieron a la siguiente aplicación, que tal And vez then fue Instagram. we figure that out, and then now they move on to Be Real. Be Real? Is that another app? That's another app. Okay. Y apenas lograron entender Instagram, se movieron a otra aplicación que se llama Be Real. So really, even though I don't understand or we don't understand how to do it, we do it because we just want to see what our kids are doing as Y well. aunque no entienda muy bien cómo funciona la aplicación, intentamos comprenderlo solo para poder estar al tanto de qué están haciendo nuestros hijos. Yes. And this is not on my notes, but I did add, just do pray. Prayer should be first and foremost in all Y this. esto lo agregué en mis notas, no está ahí, en mis notas es sí orar. Orar debe ser de las cosas primeras en la lista. So to pray that the Lord would reveal what else is going on, Orar para que el Señor nos pueda revelar qué otra cosa podría estar sucediendo. that He would use while our kids are in our midst, because they're going to go off in college, for example, Again? like to. No, the same phrase. Um, To pray. Yes, to pray and that He would show us Ajá. what's going on in our kids' life. The next. Go ahead, just answer. Okay, orar para que el Señor les pueda revelar qué está sucediendo, qué podría suceder en la vida de ellos. Because when they move on and they're no longer in our home, Okay, porque cuando ellos se mudan o ya no están de nuevo, ya no están más en sus hogares, then it's much harder for us to help them es mucho más difícil para nosotros poder ayudarles, learn from their mistakes. aprender de sus propios errores. Okay. So this is
truly part for me that's very important. Esta es para mí una parte de las más importantes. Is, as parenting is difficult, Que ya la paternidad en sí es difícil, but I know that He has given us that responsibility. que sé que Él nos ha dado a nosotros esa responsabilidad, But He loves our children 100 times more than we do. pero Él ama a nuestros hijos 100,000 veces más que nosotros. So I know that He would help us. Entonces yo sé que el Señor nos ayudaría. Just I know that there are times I've stayed up at night worrying about my kids, Hubieron noches en las que yo estuve despierta toda la noche preocupándome por mis hijos, but I know that He hears my heart pero sé que Él escucha mi corazón and that He will show me if something is going y on. que Él me mostraría si algo estuviera o pudiera pasar. So prayer is first and foremost. Entonces la oración es de primero y lo más importante. Okay, so now next slide. So now these are the don'ts of Esos son the los social no media. hacer. Okay. So the first one is don't invade their privacy. Primero es no invadir su privacidad. So what do we call this helicopter parenting. Oh. Helicopter parenting. So that means a helicopter is like it okay, flies helicopter. around and kind of hovers. Yeah, so it's important to respect their space. Que la traducción es como una especie de paternidad tipo helicóptero, como que va sobrevolando por arriba, pero no invade el espacio. Like a drone. Like a drone, Un yes. Because what's important here is that they trust us as well. Importante aquí resaltar es que también ellos puedan confiar en nosotros, Because once, and we're going to talk about this, y vamos a hablar de esto. once a contract is put together, Una vez que un contrato se hace, and it's basically on an agreed upon terms, es un acuerdo en ambos términos, then it'll be, no worries. so that'll be, okay, I'm going to move on. I forgot my thought. Vamos a seguir. All right. So another one is, next please. La siguiente, Don't react with punishment. no reaccionar con castigo. Have conversation of what is inappropriate or appropriate to post. Tener conversaciones de lo que sería o es apropiado o no apropiado postear. Yeah. So rather than picking out the mistakes En vez de poder resaltar o sobrepasar sobre sus errores and getting angry, y enojarnos, use it as teaching moments. puedes utilizarlo como un momento de enseñanza. Let me just give you an example of my Déjame dar un daughter. ejemplo de esto con mi hija. So early on when she first got her social media account, Antes, al principio, cuando recién tenía su primera cuenta de red social, she has decided to post a picture of herself decidió postear una foto de ella misma in a bathing suit. Bathing suit. en un traje de baño. So without getting mad at her or making her feel bad of what she's done, Intentando, no poniéndome enojada o haciéndola sentir mal por lo que hizo, we sat down and talked about what do you think that picture conveys. nos sentamos a conversar con respecto a lo que esa foto podría representar. If just making her realize, is this the what she would like other people who doesn't know her think of her. Que ella también pudiera reconocer si esta era la manera que ella quería que gente que no la conoce pudiese pensar de ella. It's not me telling her to take it down, No soy yo diciéndole, hey, quite eso, but her deciding that is this decent pero ella pudiendo pensar por su propia cuenta, decir, hey, esto es decente and is this something that I would want other people to see. y es esto algo que yo quiero que otra gente pueda ver. Okay. So that's what I mean by don't react with Eso es a punishment. lo que me refiero con hey, no reaccionar inmediatamente con castigo. And the last part is don't ignore warning signs. Y la otra es no ignorar las señales de advertencia. You know your child most. Usted conoce mejor a su hijo que nadie. So if through social media their personalities change, A través de las redes sociales las personalidades pueden cambiar. and then you sense that there is cyberbullying going on, Y usted puede presentir o saber o creer de que hay ciberacoso sucediendo if they seem depressed, y ellos empiezan a notar depresivos. it's very important, very, very important Es muy, muy importante
that you do not overlook that. Que usted pues no le pase de lado, que no le pase de largo, que no se haga de la vista corta Like seek immediate help y que pueda buscar ayuda inmediata when necessary. cuando sea necesario. I think it's in the U.S. En los Estados Unidos We hear too many stories about kids hemos escuchado demasiadas historias acerca de niños o jóvenes taking their own life quitándose sus propias vidas or taking other people's life. o quitando la vida de otras personas. And what is always the first question that they ask? ¿Y cuál es la primera pregunta que hacen? Or the first place they look at? O el primer lugar donde miran It's their social media son accounts. sus muros de los posts de redes sociales. And then the question they ask is, La pregunta que primero después de eso hacen es where are the parents? ¿dónde estaban los papás? So we don't want to take it. Let's take it very seriously when we see Entonces them. queremos tomar todo esto muy seriamente. Here. Okay, so next slide, please. En la siguiente presentación. I know this is Harmon's. Yeah, that's Harmon's. That's yours. It's to create a tech contract. Es hacer un contrato tecnológico. Okay, so this is what this is just really setting the ground rules in a sense. Eso es básicamente en esencia establecer So- las reglas del juego. So, as Harmon said, it is a privilege to have a social Como media. Harmon decía, es un or a privilegio phone, tener a un phone or teléfono con social redes media. sociales. So, it's very important that you and your child will sit together Es importante que usted y su hijo puedan sentarse juntos and set out the guidelines y establecer las guías and clear expectation and boundaries. y expectativas claras y límites claros. Okay, and what it'll entail limits, time limits of usage, Límites de tiempo del uso del aparato o de la red social. locations, we were talking about that, of where it's allowed or restricted, Ubicaciones donde pueden usar las redes sociales dentro del espacio físico de la casa and the consequences of when they violate that contract. y las consecuencias de cuando ellos violen las reglas de ese contrato. So creating this document for the both of you to sit down and actually think about it. Like, what do you think this, talking through it, Hacer este documento requiere o valida que las dos personas, que las dos partes se puedan sentar y seriamente hablar de esto, poder conversarlo y ir avanzando sobre ese documento, that you can both agree on? de que ambos pueden llegar a un acuerdo. And actually, it's something that even if they happen to break, Es algo que incluso si llegara a romperse, so it's much easier for you es aún As a más fácil parent. para usted como papá, to either take away the phone ya sea quitarles el teléfono as a consequence, como consecuencia or completely take away the del privilege. o definitivamente removerles el privilegio. Okay. Next, please. La siguiente, So building an open la que sigue. trust. Is that it? Next, No. next. La que sigue. Next slide, please. Más. Ahí. Is that it? Okay. That. Building trust and open communication. So it truly is about just trust and talking to your kids. En realidad es más acerca de confianza y hablar con sus hijos. And what truly is trust? ¿Y qué es en realidad la confianza? It's through telling the truth, Es decir la verdad, being transparent, ser transparente and keeping your word. y mantener su palabra. So it's just important that as you create that relationship. Es importante que se pueda crear esa relación. Yes. So, Harmon? Harmon, Yes. Because I thought you were going to talk about this. Stay here. We're almost finished. So, did you want to talk about this? Yeah. We can go to the next slide. ¿puedes pasar a la siguiente presentación?
So, yeah, I think that I'm gonna summarize a few things, but essentially, it's really important to have a conversation with your child. Voy a tal vez repasar algunas cosas, pero esencialmente es importante poder tener una conversación con sus hijos. So, however you can do that in your house, Sin embargo, usted puede hacer eso en su casa to get some FaceTime with your child, para también aprovechar a tener un tiempo cara a cara con su hijo. it's really, really important. Es muy, muy importante. Because as they start to adapt this, Así conforme ellos empiezan a adaptar a esto el teléfono, you begin to lose more and more of this. usted empieza a perder cada vez más y más el tiempo de cara a cara. Because they're going to be like this. Porque ellos van a estar con la cara en el aparato. So once they start, Y una vez que empieza, it's hard to go back. es difícil regresar. So as Leah says, it's really important to create guidelines and rules Y como decía Leia, es importante crear guías y reglas. how you're going to navigate social media in your family. ¿Cómo vas a navegar las redes sociales en tu familia? Go to the next slide. La siguiente presentación. Leah also talked about the importance of. Well, I'm going to say something real quick here. Ahí está bien. Just about staying up to date yourself on social media. Estar actualizado uno mismo en redes sociales. Yeah, also very, very important. Eso es muy, muy importante. Because you can't help them if you don't know yourself. Usted no puede ayudarles si usted no se puede ayudar a usted mismo. When social media started, Cuando las redes sociales comenzaron, I didn't want to. I thought it was silly. yo pensé que era tonto. Yo en realidad no quería. What could be so important on here Que puede ser tan importante aquí that you can't spend time with mom and dad? que usted no puede pasar tiempo con mamá y papá. And so I thought, there's a couple ways I can handle this. Entonces yo pensé, bueno, hay un par de maneras en las que yo puedo manejar esto. One way is just say, no, Una manera es eso, decir, no, not going to definitivamente, do it. no lo voy a hacer. Yeah. But I realized if I do that, Pero me di cuenta que si yo hago eso, eventually, eventualmente, maybe when they're 18, tal vez cuando ellos tengan 18, they're going to say, I don't need your permission, Dad. pueden llegar a decir, papá, yo no ocupo su permiso ahora. In California, 18, a child is an adult. En California, a los 18, un niño ya es un adulto. They don't need parental consent. Ya no ocupan el permiso parental. So that's one way. Esa es una manera. The other way is, and I don't know, but since all your friends have it, here you go. La otra es, yo no sé nada, pero como todos sus amigos lo tienen, adelante. Yeah, it's called denial, or Se llama negación. we just put our head in the sand Solo metimos nuestra cabeza en la arena and hope it works out. y esperar cruzar los dedos a que funcione. That's one way. Esa es otra manera. The third way La tercera manera is get involved, es involucrarme. right? Get involved. Me involucro. And that might mean you have to get social media yourself. Y tal vez eso signifique, tal vez usted tenga que conseguirse una red social para usted mismo. Learn a little more about what they are interested in on social media. Aprender un poco más de qué es lo que les interesa acerca de la red social. It's going to take a lot of time on your part, Va a requerir de bastante tiempo de su parte. and you're going to have to invest in awareness, Va a tener que invertir en conciencia, o sea, en estar consciente. technology. Tecnología. I'm not very technology savvy, Yo no soy muy sabiondo de la tecnología, but Leah and I have had to learn pero Lea y yo nos ha tocado aprender more about technology, social media, más acerca de la tecnología en redes sociales and how it impacts our children, y cómo impacta a nuestros hijos, how they develop cómo as ellos se young desarrollan adults. hacia la adultez. So I cover those three thoughts as one, don't do it. Descubrir esos tres pensamientos. Uno, simplemente no lo hago. Give it to them, ignore it, Dos, dárselo, ignorarlo. or get engaged. O me comprometo y me involucro. But I think it's common that we respond this way to things we don't know. Y creo que es común que respondamos de esta manera a cosas que no conocemos. Yeah. It's what we do when we fear the unknown. Eso es lo que hacemos cuando tememos a lo desconocido. We either run Ya sea una que es correr, salimos and corriendo, say, no, forget it, decir, no, olvídelo. or we freeze. O nos congelamos, We okay here, but I don't know. ok, adelante, pero yo no sé nada. Or we fight, O peleamos. and that's, to me, fighting is getting engaged. Y para mí, pues pelear es de pronto también comprometerse. And I think this is a good fight.
Yo creo que esa es una buena pelea. This is a fight we have to win. Es una pelea que debemos ganar. Because social media is tearing our children's inside. Porque las redes sociales en realidad pues, podrían o están partiendo nuestros niños por dentro. It's the thing that, as a parent, should keep you up at night. Es una cosa de que a usted como papá lo debería mantener despierto por la noche. If it's not, Si no lo hace, then you might have to think about learning more and becoming more aware. tal vez debería preocuparse por estar más consciente y más atento. Now, I'm not trying to scare you, Ahora, no estoy intentando asustarlo and especially I don't want to scare your kid. We don't want to scare our kids. y tampoco no queremos asustar a nuestros hijos. But this is sort of reality in some ways. Eso es de cierta manera la realidad, tal como es. Social media, as you saw in the statistics, it's not going away. Las redes sociales, como ustedes vieron en la estadística, en realidad no va para ningún lado, no se va a ir. As Christians, we have to be well equipped. Los cristianos debemos estar bien equipados. So you can go to the next slide. La siguiente presentación. Yeah. So these are just places to ways to engage in conversation with your teenagers. Esas son maneras en las que se pueden abordar conversaciones con sus adolescentes. Again, the most important part is you're a part of this process. Usted es parte de este proceso. You want to be able to have open, honest conversations with your kids Usted va a querer tener conversaciones honestas, abiertas con sus hijos, so they can use social media in a responsible way. para que de esta manera ellas puedan usar las redes sociales de manera responsable. Does it help them become a better person? ¿Ayuda, no? ¿Convertirse en una mejor persona? Honestly, I don't know. Honestamente, I don't know, but this is sort of reality, right? no sé, pero esta es la realidad, ¿no? So I'm not going to go through all the questions because I want to skip to sort of the last part. No voy a pasar por todas las preguntas, pero voy a adelantarme un poquito a la última parte. But you can get these from Pastor. He can email Pero it to you if usted you like. puede obtener las diapositivas en línea o por medio de pastor. But I do want to highlight a few safety checklists. Pero quiero repasar un checklist de seguridad. Yeah. So we can go to the next Podemos slide. ir a la siguiente presentación hasta llegar al checklist. You can go back to these later. I do want to leave some time for questions and open discussion. Si queremos dejar un tiempo para preguntas y discusiones, si tienen alguna pregunta que hacer sobre estas que están pasando, Yeah, también you las can pueden go, hacer. go to the next one. La I'm just going siguiente. to highlight a few. La siguiente, Yeah. Más. Is that this or no, hasta llegar al Oh, al checklist. Yeah. Checklist. Keep going. Okay, there we go. Ahí están. So there's a lot of people who want to get access to your kids' social media, like get their passwords, right? So you have to, Hay mucha gente que en realidad sí está interesado en obtener acceso a la cuenta de sus hijos, obtener sus contraseñas. so part of foundational is teaching your kids how to secure their account. Entonces uno de los fundamentos es enseñar a sus hijos cómo mantener pues, contraseñas de manera segura. Number two is, next slide, protecting La personal siguiente. information. Otra es proteger la información personal. Is that what that is? Yes. Yeah. So, sometimes kids will post pictures, maybe at school. Algunas veces nuestros hijos van a publicar, no sé, fotos en la escuela. Do you know that if you download the picture that your kid posts and they have the location on, Usted sabe que si usted podría descargar la foto que su hijo acaba de postear y la foto incluye o revela la ubicación donde fue tomada, someone can go on the photo and get the exact location of where your kid alguien is? podría entrar a la foto y obtener la dirección exacta donde esa foto fue tomada. So teaching your kids, it's important to be aware what they post. Enseñarle esto a nuestros hijos es importante para que ellos Sometimes- puedan estar conscientes qué es lo que están posteando. They're posting pictures at their house. Están posteando fotos de sus casas. Someone can download that picture on the internet and get their home address. Alguien puede descargar la foto y obtener la dirección del lugar. So it's important to understand as parents how social media works, Es importante nosotros como papás entender cómo estas redes sociales funcionan, how to protect our child's personal information. cómo proteger la información personal de nuestros niños. And number three, Número the next tres. one. Ajá. Yeah. Ya. Leah talked about this. Lea conversó un poquito de esto. Sort of what's appropriate. Be mindful. Que es apropiado estar consciente, Let them think about what they're posting. Have a Dejarlos- conversation. pensar en realidad sobre lo que acaban de postear y tener esa conversación. What are you hoping to achieve by posting this or that? ¿Qué estabas pensando obtener si posteaste esto o aquello?
Now, our kids are older, but Nuestros niños ya están un poco más grandes, pero when we gave our kids social media accounts like Instagram, cuando les dimos acceso a redes sociales como Instagram, we were their first friends. nosotros fuimos sus primeros amigos. So we can see what they're posting. Nosotros estuvimos viendo lo que postearon. My friend said, "You got an Instagram account?" Y mis amigos eran como, hey, ¿ustedes tuvieron una cuenta de They Instagram? said, they looked at me like, "What's wrong with you?" Y me veían a mí como, hey, ¿qué pasa con usted, Harmon? Adults doing social media. Personas ya adultas haciendo redes sociales. No, it's not for me. I have to monitor my child. Y yo decía, no es para mí, pero yo ocupo estar atento a mis hijos. Okay. So now I have a TikTok I use to monitor my kids' TikTok. Entonces ahora tengo un TikTok y pues ahí puedo ver el TikTok de mis hijos. But the point is, you know, you can, when they post things that might be on the edge, Tal vez cuando ellos postean cosas que pueden estar al límite, it gives you an opportunity to speak into their life. te da una oportunidad para poder hablar de sus vidas. Yeah. I think that's why it's important. Creo que ese es uno de los puntos porque es importante. Let's go to the next slide real Al quick. siguiente, Yeah. Leah talked about dealing with cyberbullying. ella conversó un poquito sobre el next one. acoso cibernético. El Yeah. siguiente, Next slide. This one is a big one. esta es importante. There's a lot of fake accounts. Hay muchas cuentas Right. falsas. You've heard of this, predators. ¿Has escuchado de esto? Predadores. People pose as a child your child's age, Un adulto postea como que si fuese un niño o joven de la edad de sus hijos and they're maybe adults, y tal vez son ya adultos maduros, but they say they're 12 years old, pero dicen, se hacen pasar por personas de 12 años and they build a virtual conversation with your son or your daughter. y desarrollan una conversación virtual, una relación virtual con su hijo o hija. Are you aware this is happening? ¿Usted está consciente de que eso está pasando? You know, on Snapchat, the message disappears, ¿Sabía que en Snapchat el mensaje desaparece, se borra? so you may not know. Entonces who puede que they're usted no talking sepa to. con quién está hablando. Scary. Eso me atemoriza. Okay, next one. La siguiente, The other thing is thinking before you just click on something. otra vez es pensar antes de hacer el clic. Nowadays, you'll have a link someone sends you and says, click on this and you win a free prize. Hay muchos links que nos podrían enviar o que las han enviado que dice, dele clic a este link y te vas a ganar un premio gratis. These tech hackers are very smart. Estos hackers de la tecnología son muy listos. You can click on something Usted puede hacer clic en algún link and it's a program that goes into your phone y eso puede ser algún programa que va hacia tu teléfono and gets all your personal information y consigue toda tu información personal. like that. Así nomás. Yeah. Pretty scary, huh? Bastante da miedo, ¿no? Okay, next one. La siguiente. Yeah. I'm going through all of them, Leah. I'm sorry. Estoy acabando toda, Lea, lo siento. I want to move past this. So respect others is important. Going to the 8-1. Respetar a los demás en línea es importante. 8 is avoid oversharing. La siguiente es evitar compartir de más, compartir demasiado. Yeah. 9 is set time limits. Leah talked La about 9 that. es establecer límites de tiempo en redes sociales. And the last one is keep an open line of communication, Y la última es tener una línea abierta de comunicación, which we already talked about. lo que So, ya también conversamos. I know this is a lot of information. Sé que eso es mucha información Yeah, and there's more out there that we have not covered. y hay mucho, sé que hay mucho que tal vez no hemos cubierto ahorita. I think what's difficult is what if your child is already out there, Lo que es difícil es qué tal si su hijo ya está allá afuera, ya. and maybe you haven't been able to have these discussion about laying the foundation, Y tal vez usted no pudo tener esas conversaciones de establecer un fundamento, un límite. and maybe you're already seeing some effects of that. Y tal vez usted ya está viviendo algunas de las afectaciones de esto. They're beginning to isolate. Ya están tal vez bastante isolados, ya están muy aparte. Maybe they're dealing with cyberbullying, Tal vez ya están lidiando con but ciberbullying. they're not telling you. Tal vez no te están diciendo. They have friends online, they're not telling you. Tal vez tienen amigos en línea que tampoco te han dicho. I don't know, what do you do now, right? Yo no, y en realidad no sabes lo que están haciendo ahorita mismo. It's very difficult. Es muy difícil. Leah said prayer, and prayer is so important in this Leia journey. mencionaba que la oración es lo más importante en esto. And when you do recognize something that's not right with your child, Y cuando logras reconocer algo que no está bien con tu hijo, it's okay to say, I need some help.
Está bien decir, "Hey, yo necesito ayuda". We're not perfect parents. No somos papás perfectos. None of us got a child with a manual. A ninguno nos dieron un chiquillo con un manual. Liza is a professional therapist, Liza es una terapeuta profesional and it's okay to sometimes have a counselor or therapist y está bien incluso para ella también de vez en cuando tener una terapeuta, un consejero, to help your child and you. para ayudarte a ayudar a tu hijo y ayudarte a ti mismo. It's okay. Está muy bien. All right. Well, that's the conclusion of our Okay, eso es our session. La conclusión de nuestra sesión. We thought what we would do is let you allow to ask us questions if you have any. Y quisiéramos también permitirles a ustedes, si tuvieran alguna pregunta que nos pudieran hacer, Yeah. poder abordarlas. Okay. Question. Here, Leigh, you can stand up. ¿Pueden levantar la mano? Por acá. Paz. Hola, buenas noches. ¿A qué edad ustedes como padres le otorgaron, por decirlo así, un celular a sus hijos? At what age you guys as parents you hand over a cell phone to your kids? I actually don't have an exact age for you. No, you as parents? Oh, as we as parents? You as parents. We did not have a absolute age for our children because No tuvimos una edad exacta para nuestros hijos porque we have 4 kids tuvimos 4 niños and they were all different. y todos eran diferentes. Yeah. What about the first one? The first one, what would you say? I have to think. I'm getting old. I forget. Creo que I would say it me olvidé. was 7th grade. So, what? 7th grade. How old is 7th grade? Séptimo grado. 14? 14? 12. 12 años. 12. No, aquí 13 sería séptimo, sería 13 años. Yes. So it was at that time, gosh, he's already 28. So that was Ella tenía 28 y fue en otra época. 16 years ago. Fue hace 16 años. Is that right? I guess. Yes. So all we really had to worry about then was texting. En realidad, en aquel momento, todo lo que nos preocupaba era en realidad los mensajes de texto, no había otra tecnología. Yes, there was social media back then was not as popular. So Las redes sociales en aquella Thank época God. no eran tan populares como ahora, gracias a Dios. they did have MySpace. Oh my gosh. Había una That red social muy really vieja que way se back. llamaba MySpace, era como aquí como el High Five. And I remember the conversation back then was, would you text what you can't say to someone face to face? Y la regla en ese momento con él, que el riesgo era solo mensajes y mensajes, So era, we would ¿usted le escribiría a alguien algo que le diría igual cara a cara? and we would actually practice that. I would have him read the text, his text to his friends Entonces teníamos esta práctica. back Él me to tenía me. que leer los mensajes que él les enviaba a sus amigos, a mí en voz alta. Because what I wanted him to realize was sometimes what you text Lo que quería que él realizara era, muchas veces lo que usted envía doesn't come across the same way. no llega al otro lado de la misma manera con la que yo lo envío. I'll expand. So Tyler is his name, Okay, el nombre de él es Tyler and he did text a girl something y una vez sí le escribió algo a una chica that I felt was inappropriate, que yo pensé o sentí que era inapropiado, that could be misinterpreted. que podría haber sido malinterpretado. So I called him Así into que- my room, Así que yo lo llamé a él a mi cuarto and I read the text back to him. y le leí el texto de vuelta a él. And I said, if her father read this, Ahora yo le dije, si el papá de ella hubiera leído esto, what would he think of you? ¿qué pensaría él de usted? And my son said, we're just joking around. Y mi hijo dijo, hey, solo estamos vacilando. So he knew it was inappropriate, O sea, así, él sabía que era inapropiado, but he said, we're just joking around. pero dijo que solamente estaban I vacilando. said, well, if I'm her father and I read this, I would be upset. Yo le dije, si yo hubiese I- sido el papá de la chica y I yo leo wouldn't- esto, yo me hubiese enojado I would not think that's funny. y no hubiese pensado que era gracioso. So you know what the punishment was? ¿Y usted sabe cuál fue el castigo para él? It wasn't really punishment, but No fue en realidad un castigo, pero here's what I asked him to do. eso fue lo que yo le pedí a él que hiciera.
I told him he's going to call her mom and dad Le dije que él iba a llamar a los papás de esta muchacha and apologize y se iba a disculpar for sending their daughter por enviarle a su hija inappropriate text. un texto inapropiado. And we did it right there. Y lo hicimos ahí mismo. And I tell you what, Y le digo que he never did that again. nunca más lo volvió a hacer. So Jeremy talked about something really important, which is, you know, we can fill our head with all these ideas of good parenting, Jeremy mencionaba algo ayer importante. Bueno, nosotros podemos llenar nuestra cabeza con un montón de ideas buenas acerca de la paternidad, but really the best opportunity to teach your kid pero en realidad la mejor oportunidad para enseñar a nuestros hijos is when they make a mistake. es cuando cometen un error. It's when they make a mistake. Es cuando cometen un error. That's why open communication is so Por important. eso que la comunicación abierta es tan importante. You want to come alongside them. That's what it looks like, to engage them. Usted quiere ir junto con ellos. En realidad eso involucra tener que involucrarse. Sorry, long answer, sorry. Perdón, era una respuesta larga. Bueno, buenas noches. Yo, bueno, pues quedé un poquito confundida con algo porque entendí, ¿verdad? Con lo que compartieron, que no se podía, digamos, como revisar el teléfono del hijo, ¿verdad? O de la hija. Entonces quiero saber cómo ellos se dan cuenta del mensaje inapropiado que le mandaban a otra persona, porque entonces no entendí esa parte. Solo para entender si fue un error de traducción, ¿todos entendieron lo mismo? No. Ok. 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 Pero voy a repetir la pregunta. Ok. She might feel a little bit confused about when not invade their space, but they're also talking about you were able to take the phone away from them and to read what they were sending. Yeah. So she may be a little bit confusing about that part. Oh, okay. Do you want me to clarify? Yeah, sure. Yeah. Well, so let me give an example of invading their space. Okay. Yo le expliqué la pregunta más que todo tal vez en el conflicto que hay de no invadir su privacidad Yeah. y And then- quitarles el teléfono. Yeah. Entonces, Sí, más que Yeah. todo, digamos, perdón, más que todo, digamos, es como eso, o sea, si el chico tiene el teléfono o algo así, if the kid sí has the puedo, phone, Yeah. can I? sí puedo decirle, por ejemplo, préstame el teléfono para verlo o algo así, Can o I sea, en say ese to him, caso ya "Please dándoselo a borrow él, me"? o sea, ya siendo un teléfono de él, que yo le diga que me lo preste para revisarlo, un Yeah. ejemplo. O cómo, es que no sé cómo fue que lo hicieron o en qué The caso. kid is, voy a atenderlo yo un poquito de lo que traduje. El teléfono que ellos le daban no era del niño, era de ellos. De ellos. But she's saying in the case of the phone is of the kids. I mean, it's property of the kid. She's still able to ask the phone Yeah. just to check around. Yeah, so our perspective is that the phone is your phone. Nuestra perspectiva es de que el teléfono es el teléfono de los papás. We never told our children this is their phone. Nunca le dijimos a nuestros hijos, este teléfono es suyo. We said this is our phone. Este es nuestro teléfono. When it's your phone Cuando es is su when teléfono, you buy your own phone va a ser su teléfono cuando usted compre su propio and teléfono. you pay the monthly fee for your Y own usted va phone. a pagar la mensualidad o la línea por el But teléfono. right now, I Pero- bought the phone. Pero ahorita yo I fui el que pay- compré el teléfono. I pay the monthly fee. Yo pago la mensualidad. So it's a privilege to use my phone. Es un privilegio suyo que yo le dé permiso de usar mi teléfono, Unless you lose those privileges, a no ser de que usted pierda ese privilegio. I do this. Y si pierde privilegio, And se lo maybe quito. it's for 24 hours. Y tal vez se lo quito por 24 horas. You know, 24 hours for a teenager without social media Ya sabe, 24 horas para un adolescente sin redes sociales is very painful. es muy doloroso. It's very effective parenting. Y es pues, un tema parental de castigo muy efectivo. So invading their privacy is a little different. Invadir su privacidad es tal vez un poco diferente. Invading their privacy is when you look at their phone Invadir su privacidad es cuando usted ve el teléfono de ellos, because you have a right porque usted tiene derecho, and you see something that's totally inappropriate maybe, y usted ve algo que es totalmente inapropiado, and then you keep going and you well, I'll give you an example. me te voy a dar un ejemplo. We've had some friends Tuvimos algunos amigos who have responded
to their kids' friends text message Que habían respondido, tuvimos amigos papás que habían respondido mensajes de sus hijos, on behalf of their child. como si ellos fuesen los niños que estaban escribiendo. Yeah. And I've seen that. And I go, okay, that's a little too much in Y yo lo he visto, y para mí de pronto eso es un poquito ya demasiado, my view. desde mi punto de vista, Because the parents go, this is really immature conversation. porque los papás uno puede saber, bueno, eso es una conversación muy madura. I'm going to help redirect the conversation for you. Voy a intentar redirigir la conversación por usted y So let empieza a me- escribir. Let me respond to your friend. Déjeme responder yo a sus amigos. That might be going overboard. Tal vez eso sea pasarse un poco de la raya. Yeah. The idea is to teach them, La idea es enseñarles a ellos, not do it for them. no hacerlo por ellos. So, does that help? ¿Eso está bien? ¿Ayuda? Okay, sorry. It's hard. It's no easy. Buenas noches. Buenas noches. En mi caso, Henry, en mi- brother. Henry. hello. En mi caso, soy la primera generación de En mi mi caso. genealogía que nos toca enfrentar esto como padres. In my case, I'm the first generation in my family who La has to evolu- deal with this as a parent. La evolución que ha tenido la tecnología en los últimos años The evolution that the technology has been involved in the last years nos ha hecho abrir los ojos a algo que no estábamos preparados. has made us being aware of something that we are not prepared of, Ni como hijos de Dios, not as a son of God, ni como personas que trabajaran con tecnología. or nor as a person who works without technology. Y la importancia de involucrarnos And the importance of being involved is en esto es urgente porque no sabemos qué van a enfrentar ellos como padres cuando les corresponda educar a sus hijos en una evolución tan rápida, tan acelerada que está sufriendo el mundo actual. the importance of this is for us to deal with this is if it evolves so fast for us, how it will be for them when they have their own children at the speed that technology is developing. Yeah, I agree. I couldn't agree with you more, Henry. Bueno, no podría estar más de acuerdo con usted, Henry. I think what's happened in the last 3 years Creo que lo que ha pasado en los últimos 3 años because of COVID por el COVID and the pandemic y la pandemia, is that social media que las redes sociales has gone off the charts. se salió de las estadísticas. And you know, now they have artificial intelligence. Y ahora que tienen la inteligencia artificial, Do you know that you can create an artificial intelligence person ¿usted sabe que usted puede crear una persona, un personaje de inteligencia artificial on Snapchat? en Snapchat? You can create a fake artificial intelligent personality on Snapchat. Usted puede crear una personalidad inteligente artificial en Snapchat. And this artificial intelligent personal Y friend esta personalidad inteligente, amigo, personaje, will talk to you. te hablará, va a hablar contigo, But it's a computer. pero es una computadora, It's not a real person. no es una persona de verdad. They just did this a couple months ago. Hicieron esto en realidad hace unos meses. I don't know what that means for our kids. No sé lo que eso significa para nuestros hijos. Do they need human interaction if they can talk to the computer? No, ya no desean interacción humana y necesitan hablar con una computadora. That's what's coming. Eso es lo que viene. I don't know what it's going to look like 3 years from now. No sé cómo se va a ver de 3 años aquí en adelante. None of us do. Ninguno de nosotros lo sabe. But I think the more we know, Pero creo que mientras más sabemos, the more we're aware, más estamos conscientes, the more we can equip ourselves así más podemos equiparnos a nosotros mismos to be wise parents para ser padres sabios and then understand how does social media integrate in with our faith. y entender más cómo estas redes sociales o esta tecnología se integra a nuestra fe. So, Buenas noches. Veo quiero entender, vamos a ver. I want to Veo understand. dos líneas, una es, o más bien quisiera separar dos líneas. Una es would like to el draw hambre two lines. tecnológico que One of actualmente them is nuestros the niños tienen Technological hunger that the kids have y right now, el hambre de redes sociales. and the hunger for Quisiera social media. preguntarles a ustedes
Si I sus would like to hijos ask you guys, de 2 años a 3 años se inclinan por ese deseo tecnológico, ¿qué hacer cuando el mundo globalizante lo exige? 2 años a 3 años de edad. 2 años en adelante. Okay. Entonces, Sí se entiende. sí, la pregunta sería, para yo pasársela a él, Sí. se dibujan 2 líneas, el hambre por tecnología, el hambre por redes sociales, y qué hacer cuando el niño de 2 o 3 años se inclina por alguna de las dos o por las dos. Por la primera, que sería el deseo, por la primera, el deseo por la tecnológico tecnología. cuando el mundo globalizante lo exige. Okay, muy bueno. He would like to draw 2 lines, one for the technological hunger, specifically on technology, and the other line will be hunger for social media and interaction, right? And what to do if your kid, let's say 2 or 3 years old, has the inclination of the desire for the first drawing line, the hunger for technology, because this globalized and cultural world is almost requiring it to be part of it. So what to do if your kid is have a tendency to know more about technology, but there are 2 different lines, right? One for technology, one for social media. So how to address this? Well, I think technology is not going to stop. Bueno, la tecnología no se va a detener. Yeah. So it's going to keep going whether we're a part of it or not. Va a seguir avanzando, ya sea que queramos ser parte de ella o no. However, I would differentiate technology and social media differently Y ahora, pues él diferenciaría tecnología de redes sociales como 2 cosas muy diferentes. because what we discovered in the survey Porque lo que hemos descubierto en las is that encuestas the reason why teenagers want social media es que el motivo por el cual los adolescentes quieren o los niños quieren redes sociales, is because that's how they connect with each other. que esa es la manera en la que pueden conectarse con otros. What we're trying to teach our kids is there's other ways to connect Intentamos enseñar a nuestros hijos que hay otras maneras para conectar than social media. más que las redes sociales. So it is about having a balance Además, sería más que todo sobre tener un balance of social media connection de conexión con redes sociales and real life connection. y conexiones en la vida real. And there's not a fast or an absolute rule No hay una regla absoluta where you can just draw a line. en donde usted puede solamente dibujar una línea. I wish there was. Me encantaría que It would hubiera make it easier for all of us. y lo haría mucho más fácil para todos nosotros. So as a parent, Como padre, it's really important to understand your child es muy importante que usted pueda conocer a su hijo and the motivations of their heart. y las motivaciones de su corazón. Why do you want social media so bad? ¿Por qué quieres tanto redes sociales? What's lacking at home that my child needs to find self-esteem through followers and likes? ¿Qué falta, que no hay en nuestro hogar, que el niño quiere o la persona quiere buscarlo en una red social a través de seguidores y de likes? As an example. Como ejemplo, I think the question was if the kid is intended to follow technology itself, Yeah. instead of social media, it will be, let's say, recommendable for a 2 or 3-year-old kid expose him to technology. Yeah. I think for 2 years old specifically, for toddlers, Creo que para un chiquito de 2 años, 3 años, most of the technology is around learning. la mayoría de tecnología alrededor de él sería acerca de aprendizaje. So I think it's okay to have your toddler or your child use technology for learning. Creo que está bien usar la tecnología para su niño pequeño en pos de que pueda aprender. And that is how education is moving forward. Y así Right? es como la educación en realidad se está moviendo cada vez más. Our kids are learning through technology. Nuestros hijos están aprendiendo por medio de la tecnología. But learning through technology Pero aprendiendo por medio de la tecnología is not the same as adapting social media. No es lo mismo que adaptarse a redes sociales. I mean, what are they learning through social media? O sea, ¿qué están aprendiendo por medio de las redes Right? sociales? Are they learning science and math? ¿Están aprendiendo en las redes sociales ciencias, matemáticas? I don't think that's why children are going to No social creo que media. es por eso que están yendo a la red social. They've already told us, we do it because I get support, Ya nos dijeron, I have friends. lo tengo porque ahí recibo apoyo, tengo amigos, I connect with others like me, me conecto con otros como yo, you know, so that's why they do social y media. es por eso que hacen redes sociales. Yeah. Buenas noches. Yo puedo percibir 3 palabras claves. I can sense 3 keywords.
intencionalidad, intentionality, compromiso commitment, y autoridad. and authority. Intencionalidad para entender que mi hijo necesita mi supervisión. Intentionality will be for understand that my kid needs my supervision. Compromiso para no cansarme, Commitment to not get tired over this porque es una tarea agotadora. because it's an exhausting chore. Veámoslo desde este punto de vista. Let's see it this way. ¿Qué es más fácil? What is easier? ¿Arreglarle el cuarto a un muchacho Clear the room for a boy, o pelear toda la mañana para que él lo haga? or just fight with him all morning for him to do so? Es más fácil que yo arregle el cuarto, It's easier for me to fix his room, clean his room, pero eso no le ayuda a él. but that will not help him at all. Los padres perezosos The lazy parents, a veces tienden a parecer más laboriosos. they some way tend to look more busy. Entonces es importante So it's important pagar el precio to pay the price porque ellos realmente lo necesitan. because they really need this. Y tener ese compromiso es muy importante. And have that commitment is really important. Y también la autoridad, And also authority, porque a veces queremos ser siempre los buenos de la película because sometimes we always want to be the good guys in the movie, y no vamos a ser los buenos de la película And we- cuando tenemos autoridad con nuestros and we are hijos. not going to be the good guys when we use our authority with them. Ese es mi comentario. That's my comment. Thank you. Thank Gracias. Harold, quisiera que tal vez se refiriera un poquito a un tema que creo que iba alineado con la pregunta del caballero sobre el tema tecnológico, pero yo quisiera ahondar un poco sobre una problemática que vive nuestros muchachos, que no son redes sociales, aunque probablemente hayan por ahí detrás, es el tema de videojuegos, videojuegos en teléfono, en línea, que aquí es un problema macro, es muy grande. Crean sus propias redes sociales, pero en videojuegos. Okay. He would like you to make a comment or give your opinion about something that's happening currently right now that is not maybe just social media, but also gaming online. Let's say through the phone, they have their own community, they have their friends, but they have continuously playing online all the time. That's something that is happening that's more often in the area, and that's a big real problem right now. So what's your comment? Or Well, I agree. It's hard to see children spending so much time playing games. es difícil ver niños jugando tantas horas jugando videojuegos. You know, they play games on their computer, Juegan en su computadora and they're playing games on y here. juegan en el teléfono. I think the best way that we can address this as a parent, Creo que la mejor manera en la que podemos abordar esto como papás it is to set boundaries. es establecer límites. Like how much, if you're spending that much time on your games, Si usted está pasando toda esa cantidad de tiempo en su juego, where are you falling short in other areas of your life? ¿dónde usted está quedando corto en otras áreas? Is it how are your grades in school? ¿Cómo están sus notas en la escuela? Yeah. So again, it's a privilege. De nuevo, es un privilegio. If you're getting straight A's, Si usted tiene todas cienes, maybe I give you 2 hours on games a tal vez week. te doy 2 horas en el juego. Create an environment that gives them a reward for good results. Crear un ambiente en el cual ellos tengan premios por buenos resultados, Yeah. So that you can teach behavior, right? para que usted también pueda enseñarles comportamiento. If you don't give them any rules Si usted no les da ninguna regla, or no limits, no boundaries, no límites, ningún tipo de límite, it's like putting a kid in a candy store es como poner un chiquito en una tienda de confites, or go into an ice cream store and say, eat what you like. en una heladería y que usted le diga, coma lo que usted quiera. Eventually they're going to get sick. Eventualmente se van a enfermar. And you're going to say, see, I told you. Y les vamos a decir, a ver, se lo dije. Or, you can be the parent and say, I know you don't want to hear this, O puede usted ser el papá y decirle, yo sé que usted no quiere escuchar esto, but I think you should only have one scoop of ice cream. pero decirle que usted solo puede tener un pequeño pedazo de helado. So my
response to that is Mi, just mi respuesta a esto es set boundaries and limits for all your children. establecer follow. límites claros para Yeah. todos sus niños. But also you have to be aware yourself. Pero también tiene que estar consciente de usted mismo. I know fathers who like to play video games. Yo conozco papás que les gusta jugar videojuegos. They come home and they're playing video games because they're trying to relax. Llegan del trabajo y quieren jugar videojuegos porque quieren relajarse. What kind of message is that to your kids? ¿Qué You clase de know? mensaje le da eso a sus hijos? Well, dad does it. Que, So- bueno, mi papá lo hace, entonces yo también puedo hacerlo. Or you're at dinner. You see, O- how many of you have seen this? You go to a restaurant O cuántos de ustedes han visto esto? Van a un restaurante and you're telling your kids, put the phone away, put the y phone away. está diciendo a los chiquillos, ponga el teléfono largo, We're ponga el teléfono eating. largo. Estamos It's comiendo. family time, we're Es eating. tiempo en familia. And then you look across Y usted vuelve a ver, and you see a family of 5 y usted ve una familia de 5 and they're all like this, y todos están así. right? ¿Sí? We've seen it. Usted lo ha visto. I've seen it. I've Yo lo he seen it visto. everywhere. Yo lo veo en todo lado, Not just in America. no solo en Estados Unidos. I think we were in France and we saw it in France, the Creo que lo whole vimos, family. estuvimos en Francia y lo vimos en Francia, toda la familia. It's universal. Es algo universal. So it's important to be an example. También es importante ser un ejemplo. Don't give them rules you can't follow yourself. No les des reglas que usted mismo no puede seguir. Está bien? ¿Ah? ¿Está bien? I think that one hit the nerve. It's a nerve. Okay. All right. Leah, did you want to add anything? Okay. Well, if there's no more questions, we're good. if there's no more questions, Si no hay más preguntas, I would like to say thank you quisiera decirles gracias for coming and spending Friday evening with us. por venir y pasar Yeah. un viernes por la noche con nosotros. Sometimes Friday evening is sacred time. Muchas veces el viernes por la noche es un tiempo sagrado, So we're very honored that you're here. así que estamos muy honrados de que usted Yeah. pueda estar acá. I hope this is the beginning for Espero que you, este sea el comienzo para usted, that you will continue to try to learn as much as you can que usted va a intentar aprender lo más que pueda cada vez about how social media is impacting our children. acerca de cómo las redes sociales están impactando a nuestros hijos. So my prayer is that you can all be effective Mi oración es de que todos ustedes puedan ser efectivos and be examples y sean ejemplos for other parents, para otros papás, for those who weren't able to attend. para aquellos que no No. pudieron venir. Share. Comparta. Okay. It's okay. Está bien. You know, iron sharpens iron, El hierro se afila con el hierro. right? ¿Sí? Thank you. Thank you very Gracias. much. Muchas gracias.